Nos quedamos en el cálculo del efecto Doppler para este ejercicio en el tiempo t igual a 5 segundos. Es decir, 5 segundos después de que haya empezado el análisis de este diagrama, donde el coche 1 se va a pasar el alto y el coche del automovilista del coche número 2 está sonando su claxon de manera desenfrenada. Nosotros sabemos que la velocidad inicial del coche 1, y voy a volver a anotar los datos de entrada en esta parte de la hoja para que no se pierda. Sabemos que la velocidad inicial del coche número 1, el coche infractor, es de 3 metros entre segundos. A partir del tiempo t igual a 0, sabemos que ese coche infractor empieza a ejercer una aceleración constante para pasarse de manera más efectiva el alto de 3 metros entre segundo al cuadrado. Mientras que el automovilista del coche número 2, que está presionando su claxon, mantiene su velocidad de 2 metros entre segundo todo el tiempo del recorrido. Nosotros sabemos que la posición inicial cuando el coche 1 empieza a acelerar es de 13.5 metros con respecto al centro del cruce, mientras que el coche 2 en ese mismo instante tiene 17.5 metros con respecto al centro del cruce. Obviamente 5 segundos después, considerando que este coche y el coche 1 tiene esta dirección y el coche 2 tiene esta dirección, va a haber un cambio en las distancias. De tal manera que yo voy a calcular la distancia que ha recorrido el coche número 1, que empieza a acelerar a partir del tiempo t igual a 0, a una aceleración constante de 3 metros en 3 segundos al cuadrado, teniendo una velocidad inicial de 3 metros en 3 segundos. Entonces voy a calcular la distancia que ese coche, el coche infractor, habrá llevado a cabo en 5 segundos. Sabemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, lo que es igual a la velocidad inicial de 3 metros entre segundo, por 5 segundos, más un medio de 3 metros entre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, es decir, 5 segundos al cuadrado, lo que es igual a la distancia de 3 por 5, 15 metros, más 25 por 1.5, porque tendríamos 5 al cuadrado, 25 por 1.5, que es igual a 37.5 metros. Aquí lo pondría, más 37.5 metros. Esto es igual a 37.5 más 15, creo que me da igual a 52.5, lo voy a confirmar. 37.5 más 15 es 52.5 metros. Entonces el cochecito infractor que empezó con una distancia de 13.5 metros con respecto al centro del cruce, ya lo habrá rebasado, ya habrá rebasado ese cruce. ¿Por cuánto se habrá pasado? Por una distancia, la que tenía en un principio con respecto al cruce, de 13.5 metros, menos 52.5 metros. Y esa será la distancia, claro, la estoy diciendo de forma negativa, solamente hay que considerar esto sin el signo negativo, y esa será la distancia con la cual se ha pasado del centro del cruce. Entonces lo voy a calcular, 32.5 menos 13.5 me da 39. 52.5 menos 13.5 es, sí, en efecto, 39, con lo que mi triangulito quedaría definido de la siguiente forma. 39. Aquí tendría 39 metros. Ahí está. 39, me parecen 4. 39. Es la distancia que el cochecito se ha pasado del centro del cruce, el cochecito infractor. ¿Qué le ha ocurrido al cochecito número 1? Bueno, el cochecito número 1, como tiene una aceleración constante y no la va a cambiar de 2 metros en 3 segundos, 5 segundos después de haber empezado a pitar su claxon, cuando vio que este coche empezó a acelerar justo en el tiempo t igual a 0,
Ya habrá recorrido en 5 segundos este coche 2 por 5, 10 metros. En un principio tengo una distancia con respecto al centro del cruce de 17.5 metros. Esta se ha reducido 10 metros, por lo tanto es de 7.5 metros. Aquí lo voy a poner. Es la distancia del coche 1 con respecto al centro del cruce, 7.5 metros. Ahora el coche número 2 ya se ha logrado pasar el alto y se está alejando del coche el coche 1 ya se ha logrado pasar el alto, aquí lo voy a poner seguro. Ya se ha logrado pasar el alto y se aleja del coche 2, que le voy a poner el C2. Siendo que aquí está la posición del coche 1 y aquí está la posición del coche de C2, el coche 2. Ahora yo puedo calcular nuevamente los ángulos. Aquí tendría mi ángulo θ, mi ángulo alfa, porque tengo las distancias o longitudes de los dos catetos. De tal forma que la tangente de θ sería igual al cateto opuesto, que en este caso es tangente de θ cateto opuesto del ángulo θ es 39 metros, entre el cateto adyacente, que es este de acá, 7.5 metros. Entonces θ, con su calculadora en D, para tener el resultado en grados, sería igual a la tangente a la menos 1 de 39 entre 7.5. Y esto es igual a... Esto va a ser igual a 39 entre 7.5. Y déjenme checo que todo esté bien, que no falta algún detalle. El calculador en DEG, modo DEG. Y esto es igual a 39 entre 7.5 shift tangente. 79.11 grados. 79.11 grados. Ya está. Ahora, yo sé que la suma de los ángulos internos del rectángulo es igual a 180. Es decir, el ángulo recto de 90 grados, porque esto es un triángulo rectángulo, 90 grados más θ más alfa debe ser igual a 180 grados. Por lo que el ángulo alfa sería igual a 180 grados menos 90 menos θ. Y para este caso en particular, nuestro inciso C sería igual a 180 menos 90 es 90. 90 menos 79.11, lo que es igual a 10.89 grados. 10.89 grados. 10.89. Ya está. Entonces, este triangulito se pasa al otro lado de la hoja. Al otro lado de la hoja y voy a colocar la distancia de separación entre el coche número 2 y el coche número 1 sobre la horizontal. De tal forma que tendría sobre la horizontal, acá. Y entonces el ángulo θ, que va de aquí a acá, es el que podemos visualizar en esta posición, que es un ángulo de casi 90 grados. Bueno, casi, no es 90 grados, pero casi, ¿no? Es de 79 puntual, pues digo esto. Aquí tendría mi ángulo recto, mi ángulo θ, mi ángulo alfa. Entonces, como les estaba comentando, he logrado pasar este triangulito, luego traslado y coloco la distancia de separación entre el coche número 2 y el coche número 1 sobre el eje horizontal, tal como lo he hecho en los ejercicios anteriores. Yo sé que el coche número 2 proyecta su velocidad, en este cateto y lo hace hacia el centro del cruce, que está aquí.
mientras que el cochecito número 1 proyecta su velocidad ya alejándose del centro del cruce y por lo tanto también de la fuente emisora de onda sonora, que es el claxon del coche número 2. Yo necesito saber cómo proyectan sus velocidades el coche 2 y el coche 1 sobre la línea que permite unir ambos coches. Entonces yo tendría lo siguiente: la velocidad del oyente, que es esta de acá, del coche 1, velocidad del oyente será igual a la velocidad que tiene el coche 5 segundos después de haber empezado a acelerar. Necesito calcular velocidad final del coche oyente. Velocidad final será igual a la aceleración inicial que tiene. No, la es igual a, déjenme acuerdo, a la velocidad inicial que tiene el cochecito número 1, que es el coche infractor y que es de 3 metros entre segundo. 3 metros entre segundo. Más la aceleración de este cochecito que empezó a ejercer en el tiempo t igual a 0, 3 metros entre segundo al cuadrado, por el tiempo que está en el cual se ha estado acelerando este cochecito, que han sido los 5 segundos. Entonces yo tendría 3 por... Entonces esto es igual a velocidad final 3 por 5, 15. 15 más 3, 18. 18 metros por segundo. Y es la velocidad que tiene el oyente 5 segundos después de haber empezado a acelerar. 18 metros entre segundos. ¿Por qué? Por el coseno de su ángulo, del ángulo que lo separa con respecto a la línea que lo permite unir al coche número 2, porque en esa línea proyecta su velocidad para poderla calcular la frecuencia aparente por medio de las expresiones del efecto Doppler. Recuerden, todas las velocidades que se utilizan en el efecto Doppler son aquellas que se proyectan sobre la línea que une al oyente con la fuente sonora, o al sonoro, o a la fuente sonora con el oyente. Entonces 18 por metros entre segundo por el coseno de alfa. El alfa nos dio, es desigual a 10.89. 10.89. Entonces yo tendría el coseno de 10.89 con su calculadora en D, porque estamos utilizando grados, es igual a 0.981 por 18 es 17.67. 17.67 metros entre segundos. Ahora, la velocidad de la fuente sonora, subíndice Fs, la velocidad de la fuente sonora, no confundí con esta, solamente es B subíndice F, y este es B subíndice Fs, fuente sonora, es igual a la velocidad de la fuente sonora, que todo el tiempo tuvo la misma velocidad para evitar el choque. Y la velocidad que yo necesito es aquella que se proyecta sobre la línea que lo permite unirla al coche del oyente, que es igual a 2 metros entre segundo por el coseno del ángulo θ. El ángulo θ en este caso son 79.11 grados. 79.11 grados. Y esto es igual a 11 grados. 0.18 por 2 es 0.377 metros entre segundo. 0.377 metros entre segundos. Muy bien, muy bien. Dejen checo si hasta este punto no falta algún detalle. Ahora sí puedo aplicar las fórmulas del efecto Doppler para saber la frecuencia aparente. Por lo que yo tendría frecuencia aparente. Recuerden, la expresión general, ¿cuál es? La velocidad del sonido más menos la velocidad del oyente, entre la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente sonora, y todo esto por la frecuencia real de la onda sonora. En este caso sabemos que más es cuando el oyente se acerca, sabemos que menos es cuando la fuente sonora se acerca, sabemos que menos es cuando el oyente se aleja, sabemos que más es cuando la fuente sonora se aleja. En este caso, ¿qué tenemos? Una fuente sonora que se está acercando porque desde el punto de vista de la proyección de su velocidad sobre la línea en la cual lo permite unirlo al oyente, la fuente sonora se estaría acercando, mientras que el oyente se está alejando. Entonces tendría
La fuente sonora, entonces tendría la expresión definida de la siguiente forma, para este inciso C. La fuente sonora se está acercando, sí lo había dicho así, ¿verdad? Sí, la fuente sonora se está acercando. Entonces tenemos un menos, ya estaba arriba. Fuente sonora se está acercando, tenemos un menos. Esto puede resultar un poco confuso a veces. La práctica es lo que te permite el no equivocarte. Entonces la fuente sonora se está acercando, menos velocidad de la fuente sonora, mientras que el oyente se está alejando, por lo que aquí tenemos menos por la frecuencia real del sonido. Entonces, para este ejercicio en particular, yo tendría, ya sabemos que la velocidad del sonido en condiciones normales de temperatura, que es decir, cuando lo consideramos la temperatura, como unos 20 grados centígrados, es igual a 343 metros entre segundo, menos la velocidad del oyente, que en este caso sería menos 17.67 metros entre segundo. Menos 17.67 metros entre segundo. Entre la velocidad del sonido, 343 metros entre segundo, menos la velocidad de la fuente sonora, que es igual a 0.377 metros entre segundo. Entonces yo tendría una frecuencia aparente menor a las otras frecuencias aparentes, debido a que el oyente se está alejando con gran velocidad a comparación de la fuente sonora. Yo tendría 343 menos 17.67, que es igual a 325.33 para el numerador. 325.33 metros entre segundos, entre 343 menos 0.377. 343 menos 0.377, que es igual a 342.623. 42.623 metros entre segundos. Por la frecuencia real de la fuente sonora. Casi siempre se me olvida poner esa frecuencia. Entonces tendría igual a 325.33 entre 342.623, lo que es igual a 0.949. 0.949, que va a multiplicar a los 5.7 kHz de la frecuencia real del sonido. Entonces la frecuencia aparente sería igual a 5.7 kHz por 0.949, lo que es igual a 5.41 kHz. 5.41 kHz es la frecuencia con la cual el oyente está escuchando la onda la frecuencia del claxon del otro cochecito. Y habríamos terminado ya este ejercicio. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta este punto? Ahí está. ¿Dudas, preguntas? Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio yo tengo el siguiente diagrama. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Tengo estas calles. Las calles de aquí. A ver, voy a graficarlo. Voy a hacer... Esta gráfica es un poquito más compleja, entonces la voy a hacer. Entonces...